Después de que Pedro Sánchez mintiera a todos los españoles prometiendo construir 183.000 viviendas en el conjunto de España, ahora su número 2, María Jesús Montero, se compromete a construir 100.000 viviendas solo en Andalucía. Veámoslo. ¿Os acordáis de cuando Pedro Sánchez, en plena campaña electoral para las elecciones de 2023, prometió construir 183.000 viviendas públicas? Algunos de sus fieles probablemente ahora quieran negarnos que esa cifra llegó a estar encima de la mesa. Pero un periódico tan poco sospechoso de ser anti-PSOE y anti-Pedro Sánchez, como es El Diario.es, se preguntaba el 25 de abril de 2023 lo siguiente: ¿de dónde salen las 183.000 viviendas de alquiler asequible que ha prometido Pedro Sánchez? O sea que la promesa sí estuvo ahí, sí estuvo encima de la mesa. De hecho, en otras ocasiones, Pedro Sánchez ha recalcado que la legislatura 2023-2027, será la legislatura de la vivienda. Me quiero centrar en la vivienda, que sé que es uno de los principales problemas que tiene no solamente la gente joven, especialmente la gente joven, pero singularmente las familias jóvenes con hijos a cargo. A todos ellos, a todas ellas les quiero decir que esta legislatura va a ser la legislatura de la vivienda. Pues bien, de esas 183.000 viviendas prometidas en esta legislatura de la vivienda, ¿sabéis cuántas lleva construidas hasta el momento, hasta el ecuador de esta legislatura? Pues solo 6.300 viviendas. Esa es la cantidad de vivienda protegida que ha construido el gobierno de España en todo el país a lo largo de 2023, es decir, contando algunos meses de la anterior legislatura, a lo largo de 2024 y hasta septiembre de 2025, último dato disponible. Y estoy incluyendo en esta cifra 6.300 viviendas, no solo la vivienda protegida para alquiler asequible, que Sánchez prometió 183.000 viviendas de alquiler asequible, sino todo tipo de vivienda pública que se haya construido en España. 6.300 viviendas. E incluso si extendemos el horizonte temporal algo más hacia atrás, para incluir las otras legislaturas sanchistas que no eran de la vivienda, la cifra de vivienda protegida construida desde el año 2019, no incluyo 2018, porque aunque Sánchez comenzó a gobernar en mayo de 2018, esos presupuestos los aprobó el Partido Popular, la cifra total de viviendas públicas construidas desde el año 2019 con Pedro Sánchez ni siquiera alcanza las 18.000. Como podéis ver en el gráfico, se trata del gobierno que menos vivienda pública ha construido en toda la historia de España. Vamos, lo que ya sabíamos, que Pedro Sánchez es un trilero de manual. Pues ahora María Jesús Montero, número 2 del PSOE y candidata de este partido a la presidencia de Andalucía, emula a su maestro de la mentira, Pedro Sánchez, y promete 100.000 viviendas para esta región. Escuchémosla. Y compañero, compañera, después de todos los datos que ya afortunadamente todo el mundo tiene acceso a ellos, el compromiso del Partido Socialista, el compromiso mío como presidenta de la Junta de Andalucía es que construyamos en los próximos años del entorno de 100.000 viviendas para nuestra comunidad autónoma. $100.000 viviendas que, como digo, nos tienen que permitir ser capaces de recuperar todo el tiempo perdido. ¿Todo el tiempo perdido por quién? Porque, como acabamos de ver, desde el año 2019 el Partido Socialista Obrero Español, en el conjunto de España, únicamente ha construido 17.800 viviendas.
María Jesús Montero nos está diciendo que como presidenta de Andalucía quiere construir 100.000 viviendas solo en Andalucía, y a lo largo de los últimos 7 años, su partido en el gobierno en el que ella es vicepresidenta, solo ha construido 17.800 en todo el país. ¿Qué credibilidad puede tener este anuncio viniendo de la vicepresidenta del gobierno que menos vivienda pública ha construido en la historia de España? Menos incluso que el Partido Popular de Mariano Rajoy, que ya es decir, si ese mismo gobierno ya hizo promesas infladas similares en el pasado y no las ha cumplido en absoluto. Pero bueno, ¿acaso uno podría plantearse, quizá el gobierno de Pedro Sánchez, del que forma parte como vicepresidenta María Jesús Montero, quizá ese gobierno, a pesar de haber construido poca vivienda pública en el conjunto de España, sí ha tenido una especial sensibilidad, un especial interés en fomentar la construcción de vivienda pública en Andalucía, de tal manera que la promesa de María Jesús Montero tendría algo más de verosimilitud. Si el gobierno de Pedro Sánchez hubiese cuidado en la construcción de vivienda pública, especialmente a Andalucía frente a otras regiones españolas, pues acaso nos podríamos creer que al PSOE le interesa construir vivienda pública en Andalucía. Pero ¿sabéis cuánta vivienda pública ha construido en Andalucía el gobierno de Pedro Sánchez entre el año 2019 y el año 2025? Cero. 0 unidades de vivienda pública. La nada más absoluta. De esas casi 18.000 viviendas públicas que ha construido el gobierno de Pedro Sánchez en el conjunto del país desde el año 2019, 0 se corresponden con las construidas en Andalucía. Como podéis ver en este gráfico, se han construido 5.530 en la Comunidad Valenciana, 3.751 en Madrid, 2.409 en Cataluña, 2.216 en Aragón, pero en Melilla, País Vasco, Navarra, Asturias y Andalucía se han construido 0 viviendas públicas desde el año 2019. Todavía peor, María Jesús Montero está hablando de recuperar el tiempo perdido, se supone que en Andalucía. Nos estaría diciendo que el gobierno de Moreno Bonilla prácticamente no ha construido vivienda pública en Andalucía durante los últimos años y que por eso tiene que llegar ella a la presidencia de la Junta con el objetivo de construir esas 100.000 viviendas públicas en la región. No han construido ni 18.000 viviendas en 8 años en toda España y ella, María Jesús, va a construir 100.000 en 4 solo en Andalucía. Pero en cualquier caso, como digo, parece que el argumento que está deslizando es que Moreno Bonilla ha construido poca vivienda pública en Andalucía. Bueno, quizás sea poca para los estándares socialdemócratas, pero atención al siguiente gráfico en el que comparo la vivienda pública construida por el gobierno autonómico de Andalucía, solo en esta región, claro, solo en Andalucía, frente a la vivienda pública construida por el gobierno de Pedro Sánchez en toda España. Y oye, salvo en el año 2019, cuando el gobierno central claramente construyó más vivienda pública que el gobierno andaluz solo en Andalucía, salvo en el año 2019, en el resto de ejercicios están más o menos a la par. Algunos años construye más vivienda en toda España el gobierno de Pedro Sánchez y algunos otros años construye más vivienda solo en Andalucía el gobierno de Moreno Bonilla. Entonces, atención al argumento de María Jesús Montero. Nos está diciendo que Moreno Bonilla está construyendo poca, muy poca vivienda pública en Andalucía. Y resulta que Moreno Bonilla ha construido solo en Andalucía casi tanta vivienda pública como Pedro Sánchez en toda España. Si 13.000 viviendas públicas son muy pocas solo para Andalucía, 17.000 viviendas públicas para toda España, ¿qué son?
Y con ese historial de credibilidad en materia de vivienda es con el que María Jesús Montero quiere acudir a estas elecciones autonómicas de Andalucía prometiendo construir 100.000 viviendas. Y oye, a mí que un político no gaste dinero del contribuyente en construir vivienda pública no es algo que me preocupe especialmente. Ahora bien, cuando estamos en máximos históricos de recaudación tributaria, cuando este gobierno impide activamente que se solucione el problema de la vivienda, tanto desde el lado de la oferta, restringiendo la construcción de nueva vivienda, cuanto desde el lado de la demanda, fomentando un incremento irresponsable de los flujos inmigratorios sin solucionar antes el problema de la vivienda, y cuando este gobierno se da golpes en el pecho diciendo que son tremendamente socialdemócratas y que se preocupan profundamente porque mejoren su situación aquellos que están más desfavorecidos, cuando metemos todas estas premisas dentro de un mismo argumentario, parece muy claro que este gobierno se está riendo de nosotros a la cara. Que este gobierno está excluyendo a decenas de miles de jóvenes de acceder a una vivienda y al mismo tiempo los está desangrando a impuestos, no para construir viviendas a través del Estado, sino para mantener un gasto social insostenible. Y mientras todo eso está pasando, ese mismo gobierno nos sigue mintiendo con descaro, prometiendo algo que sabe perfectamente que no va a cumplir porque lo han incumplido sistemáticamente a lo largo de sus 8 años de gobierno. Si en ese periodo apenas habéis construido una media de 2.600 viviendas anuales en toda España, ¿cómo pretendes, María Jesús, que nos creamos que en 4 años vas a construir 100.000 viviendas solo en Andalucía?